Hola, bienvenidos a este vídeo resumen de las funcionalidades de Copilot dentro de Excel. Vamos a centrarnos en los diferentes modos que tenemos de utilizar Copilot dentro de Excel. Vamos a utilizar esta tabla de datos de ventas. Son valores ficticios, pero que nos van a servir muy bien para realizar análisis y sacar conclusiones sobre diferentes em, tendencias de los datos, sobre diferentes destacables de regiones, de productos, de vendedores, evolución trimestral. Bueno, es bastante completo y podemos adaptarlo a cualquier otro entorno que se nos ocurra. Dentro de Copilot, en Excel, tenemos tres modos de trabajo diferentes. Tenemos el modo chat, tenemos el modo edición y tenemos el modo planificación, que es un modo bastante reciente. Así de forma rápida, utilizaremos el modo chat cuando no queremos realizar transformación de datos. Es decir, acabamos de empezar a trabajar con este libro de Excel, no sabemos todavía eh, de qué trata, no sabemos qué conclusiones podemos sacar, podemos obtener y de momento no tenemos ninguna necesidad de alterar los datos en su conjunto, pero sí vamos a poder utilizarlo para sacar conclusiones relevantes que podamos utilizar como, bueno, como inteligencia de negocio. En el modo chat podemos elegir siempre, siempre que no sea posible, podemos utilizar los modelos más avanzados. En este caso podemos utilizar razonamiento profundo para asegurarnos que el análisis que se realiza de los datos es lo más exhaustivo posible. Para no perder mucho tiempo, he hecho ya una serie de prompts. La idea cuando arrancamos con una hoja de datos es precisamente, bueno, empezar a comprenderla desde todos los puntos de vista. El prompt con el que solemos arrancar, pues es precisamente algo pues, de este estilo, ¿no? Analiza la tabla de datos y resume los principales patrones de ventas, costes y margen, ¿vale? Organiza las respuestas en apartados, visión general, patrones relevantes y posibles preguntas de análisis para profundizar, ¿vale? Y bueno, se lo explicitamos para que no modifique el libro, porque en principio en el modo chat vamos a quedarnos siempre con el contenido en la ventana sí, en el panel de Copilot, ¿de acuerdo? Es importante porque en este modo chat esto va a generar una conversación que a su vez podemos luego trasladar a una página, a una page dentro de Copilot y a partir de esa page podemos luego generar un documento Word que quede como informe definitivo, ¿vale? Podemos hacer modificaciones dentro de esa page que consideremos relevantes para luego transformarlo a un informe final. Eh, entonces, bueno, la respuesta que nos ha dado para este primer prompt, pues nos ha hecho un razonamiento y nos ha dicho, bueno, esta tabla está organizada como un conjunto de ventas agregadas por trimestre, vemos que ha interpretado correctamente las columnas, además ha hecho desde el punto de vista analítico, las columnas principales son ventas totales, como la que vemos aquí, costes totales y margen de beneficios, ¿de acuerdo? Y he encontrado los siguientes patrones, una serie de patrones en las ventas, que esos serán, por ejemplo, importes de ventas muy variables entre productos, regiones y trimestres. Algunos registros muestran ventas especialmente elevadas, dependiendo del producto y dependiendo del trimestre, ¿vale? Esto, por ejemplo, nos dice que sugiere que la región sur concentra varios registros con mayor volumen de ventas, especialmente en productos como impresora, smartphone y auriculares, ¿vale? Utilizamos Copilot para hacer esta parte de análisis que, bueno, a lo mejor no podemos llegar nosotros desde el punto de vista de análisis manual, o también nos sirve como un segundo par de ojos, ¿no? Para ayudarnos en toda esta parte de análisis. Por supuesto, podemos seguir haciéndole consultas sobre lo que es el conjunto de los datos y además siempre nos va a hacer una serie de sugerencias para mejorar lo que sería el análisis. Pensad que este análisis pues, se puede transformar a posteriori en un informe, como hemos dicho, y sería interesante tener todas las conclusiones que puedan ser relevantes, por ejemplo, para cambiar un producto, agregar o desaparecer a lo mejor en una región para fortalecer otra. Bueno, cualquier tipo de inteligencia de negocio nos puede servir. Siempre lo podemos sacar de las conclusiones de los datos. Por ejemplo, pues nos sugiere preguntas como qué región genera más ventas totales a lo largo del año, ¿vale? Para hacer
un mayor apoyo, o para, por ejemplo, qué productos aportan mayor margen acumulado, ¿vale? Si tuviésemos que hacer una selección de qué productos tenemos que dejar de comercializar para quedarnos con los que mayor margen nos aportan, bueno, pues es una de las conclusiones que podemos solicitar. Otra pregunta podría ser, como hemos dicho, para hacer ya un poco una exploración más particularizada, bueno, pues resume, por ejemplo, las ventas totales, coste total y margen por trimestre. Devuelve una tabla ordenada cronológicamente y añade una breve interpretación de la evolución. Bueno, ya le estamos pidiendo una primera conclusión sobre las ventas y los costes a lo largo de todo el año, bueno, para poder intentar hacer a lo mejor una estimación para los ejercicios posteriores. Bueno, pues nos devuelve la tabla con los valores asociados y además nos ha agregado una nueva métrica que sería en este caso un porcentaje de ventas, ¿vale? Un porcentaje del margen sobre las ventas. Bueno, que hay cierta variabilidad, pero bueno, puede ser dependiente sobre todo de los datos. Y además nos agrega una interpretación que él hace de esta evolución de las ventas y de los márgenes. Bueno, pero no podemos quedarnos, o sea, no tenemos solamente que quedarnos con la parte de tablas, resúmenes y demás, sino que podemos solicitarle también, además, gráficos que van a quedar, eso sí que es importante, van a quedar en la parte de la conversación. Ahora veremos el siguiente modo, que es el de edición. Entonces, solicitando, por ejemplo, este gráfico de barras para que realice una comparación de margen total por región, bueno, pues lo que nos devuelve es además, siguiendo nuestra petición, que las ordene de mayor a menor margen. Con lo cual vemos que, bueno, simplemente con una visual bastante rápida, vemos que la región sur tiene unos márgenes que son casi el doble que la región norte, ¿no? Con lo cual podríamos tener o podemos tomar alguna decisión de negocio. En general, el modo análisis va a hacer todos los pasos necesarios que nos sirvan para convertir pues, todas esas conclusiones en lo que sería un informe final. Sin embargo, no tenemos por qué quedarnos ahí. Siempre podemos utilizar otro de los modos, que es precisamente el modo edición. Con el modo edición, lo que vamos a hacer es trabajar ya más directamente con lo que sería la transformación de los datos. En este caso, igual que podemos elegir el modelo en la parte de análisis, podemos elegirlo en la parte de edición, ¿vale? En este caso vamos a elegir, por ejemplo, GPT-5.5, que es el de los más actuales. ¿Y qué podemos hacer precisamente con el modo de edición? Bueno, pues podemos hacer transformación de datos, podemos agregar nuevas fórmulas a nuevas columnas, podemos crear, por ejemplo, una serie de gráficas o tablas dinámicas que podemos agregar a distintas hojas dentro del libro. Entonces, por ejemplo, podemos solicitarle que agrega varias con, por ejemplo, variables estadísticas relevantes para la hoja de datos. Y nos va a hacer pues, un resumen del proceso que va a seguir. Seguramente nos va a sacar un listado de las variables que ha decidido que son relevantes y además nos va a hacer una transformación de los datos, ¿vale? Una transformación, nos va a agregar una serie de columnas a la hoja. Con lo cual, pues si tenemos alguna duda, por ejemplo, de cómo agregar una fórmula en concreto, cómo agregar una variable estadística, cómo llegar a una conclusión de una fórmula matemática que no sabemos cómo agregar a nuestra hoja de Excel, bueno, pues simplemente se lo solicitamos a Copilot y como vemos, directamente nos agrega unas nuevas columnas con unas nuevas variables que pueden ser, en función de los datos de los que partamos, pues pueden tener que ver con datos financieros, pueden tener que ver con datos, por ejemplo, imagináis que tenéis una tabla con datos de clientes, bueno, pues márgenes de ventas, bueno, seguimiento de clientes y demás. En cualquier caso, siempre vamos a poder elegir quedarnos con el análisis o descartar. En este caso nos parece que es un análisis y una aportación bastante relevante, con lo cual ya tenemos precisamente estas nuevas columnas agregadas a nuestra hoja en un momento. Por ejemplo, participación por trimestre, los porcentajes de participación, ranking de ventas en función del producto a lo largo de todo el año, percentiles de ventas, bueno, pues toda esta parte que podíamos haber hecho de forma manual, de una forma bastante más tediosa, teniendo que aplicar nosotros directamente
las fórmulas que vemos que ha ido aplicando por aquí. Podemos igualmente agregar solicitar hacer, por ejemplo, un nuevo gráfico. Elabora un gráfico de carta con las ventas por trimestre. ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta que las solicitudes que le hagamos tienen que tener sentido. ¿Vale? Los gráficos que le pidamos van a tener que tener sentido porque, bueno, en este caso tenemos muchas otras variables a tomar en cuenta. Podemos tener no solamente la parte de los trimestres, sino las regiones. Podemos solicitar un gráfico de tarta por producto, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hay que tener un poco de, de sentido a la hora de solicitar el gráfico a pedir. Pero bueno, en este caso lo que nos ha hecho precisamente es, agregando todas las ventas de cada uno de los trimestres, pues elaborarnos un gráfico, en este caso, en Tarta, y va a depender un poco de dónde tome los datos de partida, el que nos lo agregue en la misma hoja donde están los datos o en una hoja aparte. Si queremos especificárselo, que nos lo agreguen en una hoja aparte, bueno, nos agregaría una nueva hoja y ahí es donde aparecería el gráfico. Por supuesto, el gráfico tenemos todas las series que podemos utilizar y la idea es, bueno, que a partir de estas modificaciones, pues vayamos creando algo como, bueno, pues un dashboard, por ejemplo, en el que nos aparezcan diferentes gráficos y diferentes tablas dinámicas con los que podamos tomar decisiones de negocio. Pero para ello entra ahí el modo planificación, ¿de acuerdo? Em, Tenéis que tener en cuenta que si no os aparece directamente desde la parte de solo chat, ¿vale? Podéis encontrar el modo planificación, puede ser un error momentáneo, partiendo desde el modo edición. Desde el modo edición seleccionamos entonces el modo planificación y lo que va a hacer el modo planificación es tomar un poco más el control de lo que queremos hacer con la hoja de datos. Me explico. Si uno de los ejemplos más típicos es precisamente elaborar un dashboard con los gráficos y las tablas más relevantes. Bueno, pues eso lo podríamos hacer de forma, entiéndase, manual con la parte de edición del modo edición de Copilot dentro de Excel o solicitarle en un único prompt que lo que queremos precisamente es tomar decisiones de negocio y esas decisiones de negocio las queremos tomar a partir de una serie de gráficos que se aparezcan en un dashboard. Bueno, pues lo que haría este modo es, bueno, homogeneizar todo ese proceso y antes de ejecutarlo pedir una supervisión. Vamos a hacerlo, por ejemplo, utilizando una de las prácticas que tenemos en este caso, uno de los cursos, por ejemplo, planifica un análisis ejecutivo de esta tabla de ventas para obtener conclusiones sobre ventas, costes y margen por trimestre. Antes de modificar el libro, muéstrame los pasos que seguirías. ¿Vale? Lo que sería, desde un lenguaje relativamente natural, conseguir que nos proponga un plan de modificaciones de lo que serían los datos para crear, por ejemplo, un dashboard o un informe definitivo. ¿Vale? Y en este caso toma un poquito más de tiempo, pero la idea es que nos va a hacer una serie de preguntas con las que nosotros vamos a ir respondiendo y al final lo que obtendremos va a ser bueno, una modificación bastante más extensa de lo que sería la hoja de datos. Hay que tener en cuenta que cuanto más compleja sea la hoja de datos de partida, más tiempo va a tardar en realizar este análisis. Pero bueno, el plan que nos propone es revisar la estructura de la tabla 22, que es como he cogido, que es esta tabla en todo su conjunto, crear un resumen ejecutivo con KPIs principales, resumir ventas, costes y imagen por trimestre, resumir ventas igual por región y por producto, identificar conclusiones ejecutivas clave y crear gráficos comparativos principales. Y además formatear el panel para una presentación. Bueno, pues estamos de acuerdo con este plan que va a ejecutar. Simplemente le daríamos a continuar para que se ponga en marcha. Y bueno, como decimos, puede tardar un tiempo un poquito más largo en realizar todos los cambios que va a proponer. Vamos a darle un poco de tiempo. El paso 22 queda en la puso hasta. Bueno, en principio
Esto puede que haya sido un error momentáneo. Vamos a volver a lanzar el prompt. Volvemos al modo edición y volvemos al modo de planificación. Incluso hasta recuperar el acceso. Bueno, puede que tiene algún error de acceso, pero en principio no debería porque el libro está abierto y guardado correctamente. Bueno, como comentaba, el tercer modo posible es el modo planificación. Por si acaso tienes algún error dentro de lo que es la aplicación Excel, que puede ser algo momentáneo, como me ha pasado a mí, probad a realizarlo en la aplicación del navegador. Entonces, lo que le hemos pedido es a partir de esta hoja de datos, de la que ya habíamos utilizado en la parte de análisis y la parte de edición, le hemos mandado este prompt. Hemos dejado el modelo en automático y le hemos mandado elaborar un dashboard con gráficos, tablas relevantes para obtener información de negocio que pueda transformar en un informe de ventas. Como vemos, es un prompt relativamente sencillo y lo que nos hace Copilot en su modo de planificación es una serie de preguntas. En principio, con una pregunta nos ha valido porque lo que le hemos pedido es que nos haga un dashboard con todos estos valores de aquí, rendimientos generales, comparativas, evoluciones temporales, rentabilidades, em, bueno, para poder utilizarlo para un informe de ventas en general. Bueno, nos ha propuesto este plan, revisar la tabla, crear una hoja de datos de dashboard como la que acaba de crear en Dashboard Ventas, construir KPIs principales, crear tablas por resumen, crear gráficos de ventas, margen y evolución, añadir conclusiones de negocios y aplicar un formato profesional. Y al final, importante, va a verificar que todo lo que ha hecho es correcto. Le damos a continuar. ¿Vale? El proceso no lo pongo porque tarda, bueno, entre 3 y 5 minutillos, sí que tarda. Y bueno, al final lo que obtenemos pues es esta hoja, ¿vale? Construida automáticamente por Copilot, en la que tenemos, bueno, pues nos ha creado un dashboard, ¿vale? Bastante bien elaborado, con su título, tiene una parte de KPIs ejecutivos con ventas totales, costes, márgenes totales, porcentajes medias de porcentaje de margen. Además, nos ha creado la tabla donde ha sacado los datos. Nos ha creado también una serie de tablas resumen con la evolución por trimestre, ¿vale? En cuanto a las ventas, costes, márgenes y variaciones de márgenes, así como las unidades vendidas, rendimientos por regiones. Nos ha creado un rendimiento por producto en cuanto a ventas, costes, márgenes y porcentajes, unidades vendidas, rendimiento por vendedores y demás. Todos estos datos son ficticios, como ya decíamos al principio. Y bueno, además nos ha creado una serie de tablas o sea, perdón, una serie de gráficos en los que podemos ver la evolución del trimestre de las ventas y de los márgenes, las ventas por productos, por vendedores. Tenemos también una serie de gráficos de ventas por región y de márgenes porcentuales. Y además, pues como un poco en valores destacados, pues la región top, ¿vale? El producto más destacado, el mayor porcentaje que solo lleva los ratones y el vendedor top. Y todo esto vemos que nos lo ha generado en una hoja bastante homogénea. Si cerramos aquí se aprecia bastante bien. Una hoja bastante homogénea que bueno, tiene un aspecto bastante profesional y muy similar a lo que podíamos ver, por ejemplo, con los gráficos y los dashboards que podemos generar con Power BI. Todo esto con una única frase en el modo de planificación y al final respondiendo un par de preguntitas nos lo genera desde cero.